20 siglos de caminar dejando huellas en la historia que quedan ahora en artistas y creadores que nos darán otros 20 siglos de vida. Esto es Confluencias Culturales. En esta parte de su programa Confluencias Culturales estamos con Arturo Tineo Cabrera, que es un verdadero pozo de conocimiento de nuestra ciudad, para conversar sobre la Semana Santa. Arturo, buenos días. Buenos días. Dime, ¿cómo fue la Semana Santa antes? Bueno, la Semana Santa pues es una festividad religiosa traída en la época de la conquista y del virreinato por los españoles. Es la liturgia cristiana, pues es la pasión de Cristo representada pues en una semana, ¿no? Y la Semana Santa huamanguina y acuchana es una de las mejores Semanas Santas de América. Fiel reflejo de las españolas, ¿no? De las sevillanas, etc. Y es una mezcla, pues, un poco de dos culturas, ¿no? La cultura occidental y los rezagos que había acá de las culturas locales. Por ejemplo, las festividades más populares de la Semana Santa son pues el Domingo de Ramos, que el pueblo, especialmente la niñez y la juventud, acompaña con sus palmas tejidas, ¿no? Y viene el Señor montado en un burrito. Claro. Y detrás del Señor viene otro burrito con dos alforjas de frutas. Y la acompaña toda la niñez, la juventud en su mayoría, ¿no? Con bastante devoción. Ahí empieza la Semana Santa, pues el Domingo de Ramos. Pero antes de esto hay todavía el Viernes de Dolor, ¿no? Sí. La procesión de la Magdalena, que también es una fiesta popular. Claro. Después viene el Domingo de Ramos, después vienen los días de la Semana Santa. Las procesiones más populares allí son, pues, después del Domingo de Ramos tenemos, pues, el encuentro del miércoles santo, el Nazareno con la Virgen Dolorosa. Y esta procesión está bien dividida, acompañan al Señor los varones y a la Virgen las damas. Claro. Igual pasa en el Viernes Santo. Los varones acompañan el Santo Sepulcro y las mujeres acompañan a la Virgen Dolorosa. Claro. Después viene pues el sábado, el Pascuatoro. ¿Eso no es tradicional o sí? Eso es pues una tradición que tiene más de 300 años. Pero sí es con el señor jalando al toro. ¿Cómo? El señor que llevaba el toro para donarlo, lo iba jalando. Claro. Adelante. Claro. Ahora lo jalan atrás. No. Lo jalan para adelante igualito. Un morochuco, un jinete, jala con lazo los toros, uno por uno. Esto no es Pamplona, pues. En Pamplona es una manada de toros bravos que sueltan para una corrida de toros. No, acá es uno por uno, 4 o 5 toros para regalar a los pobres, para que tengan su asado de Pascua. El Pascuacanca, claro, que es el sábado de gloria, todo el mundo tiene su asado de Pascua. Y no había asado en 3 sitios. En el antiguo hospicio, que ya no existe, en el Hospital San Juan de Dios, que ya no existe, y en la cárcel. Claro. No había pues asado para ellos ese día. Entonces los ganaderos de esa época hacían una colecta, inclusive con la aportación de las señoras del mercado y del comercio local. Yeah. Juntaban una plata y compraban 3 toros. Y los jalaban desde la feria del Cerro Acuchimay, que era una feria ganadera. Ahora es una feria de plástico. Sí, pues, sí. Entonces de ahí compraban los toros y uno por uno lo traían con un poco de cohetes, con un poco de alaraca, y los entregaban a estas 3 instituciones para que tengan su asado. Ese es el origen del Pascuatoro. Después viene la procesión del Domingo de Pascua, que es una procesión que sale en la madrugada del domingo y la cargan 300 voluntarios. Ahí no hay hermandad de cargadores. Ya, sí, pues. Los voluntarios que van a cargar la procesión de Pascua
se amanecen en la Plaza de Armas, festejando, tocando su charango. Generalmente son campesinos, la mayoría, que vienen a cargar la procesión del domingo de Pascua. Se abre la puerta de la catedral a las 4 de la mañana y en tropel entran a quitarse un sitio debajo del anda. 300, 400 cargadores. Sí. Ahí no hay hermandad de cargadores. Ahí el que puede se pone debajo del anda y de ahí no lo mueve nadie. Se pelean, claro. Y tiene que dar la vuelta completa a la Plaza de Armas. Ahí no hay turnos en las esquinas, nada. El que entra no sale, toda la vuelta. La vuelta completa, sí. No, y es impresionante, ¿no? Porque Sí. quizás sea una de las procesiones, o sea, la procesión más impresionante del mundo, ¿no? ¿Cómo? Sea la procesión más impresionante del mundo, ¿no? Debe ser porque la anda es gigantesca. Es gigantesca. Y dentro del anda va un hombre todavía que hace levantar a Cristo, lo Claro. sube y lo baja varias veces, porque resucita, pues no. Sí, sí, claro. Entonces el anda hay que cargar a Cristo y hay que cargar también al que lo carga a Cristo. Claro, pero a ver, yo tenía una información en el sentido de que a principios del siglo pasado, del siglo XX, no, eran solamente 3 procesiones. ¿Cómo? Eran 3 procesiones. Sí, las clásicas, 4 pues. procesiones, solo 4. Las 4 procesiones clásicas eran el Viernes de Dolor de la Virgen Dolorosa, que sale de la parroquia de la Magdalena, de Urra y Parroquia se llamaba. Sí, claro. Después sale el Domingo de Ramos, el Señor que sale de la Alameda. Después el Miércoles Santo, la procesión del Encuentro. Después la procesión del domingo El viernes, Santo Sepulcro el viernes, claro, y la del Pascua de Resurrección el domingo. claro. Según esa referencia que me parece que es de Álvarez Calderón, ¿no? Era que la del domingo de Ramos era la procesión de la iglesia, ¿no? La del miércoles era de los menestrales. ¿Quiénes? Menestrales, ¿Qué es eso? o sea, empleados, pequeños comerciantes. La del viernes eran los de los hacendados y comerciantes más importantes. Y la del domingo era del pueblo, Del pueblo mismo. ¿no? Pues. Y después se fue agregando, ¿no? Él no habla, pero probablemente ya existía, de la procesión del viernes de Dolores, De la Magdalena. de la Magdalena, porque era de un barrio, le llamaban barrio de indios, Ura y Parroquia. claro. Había 2 parroquias importantes en esa vez. Las más importantes de esa vez, parroquia nomás, ¿no? Ura y Parroquia la Magdalena, Claro. y Jana y Parroquia el Calvario. Claro. Y Santana, Esa es aparte, pues, ya está fuera del arco del centro urbano, pues, ¿no? claro, porque la iglesia de Santana fue la primera catedral. Así dicen. Sí, incluso es porque las catedrales tienen 3 puertas, ¿no? Las basílicas tienen 2 y las iglesias comunes tienen 1, ¿no? Y la de Santana tiene 3, Ah, mira. ¿no? 3 puertas. Bueno, en Lima también hay un caso parecido. La iglesia de San Pedro es una iglesia parroquial, pero tiene 3 puertas con privilegio de catedral. Claro. Eso fue una jugada que hicieron los jesuitas al Papa. Ya, Los jesuitas mandan una solicitud al Papa pidiendo autorización para dar una puerta. claro. Entonces, los jesuitas por su orden tenían facultad de hacer iglesias con 2 puertas. Claro. Pero la solicitud fue redactada pues, de una forma ambigua. Llegó a Roma, el Papa dijo, los jesuitas te piden autorización, si por su orden tienen facultad para hacer 2 puertas, denle su autorización a esos jesuitas. Claro. Le autorizaron. Llega la autorización a Lima, los jesuitas dicen en Lima, tenemos autorización por nuestra orden para 2 puertas. El Papa nos autorizó una más, hicieron de 3 puertas. Ya. La Claro. única iglesia en Lima de 3 puertas que no es catedral es Es la de San Pedro. San Pedro. pues. Sí, había esas cosas, ¿no? Después otra cosa, otra característica es que en esa época la iglesia pagaba impuestos, ¿no? Entonces la iglesia, mientras se construía un templo, mientras no estuvieran acabados el campanario, los campanarios,
el rey de España subvencionaba la construcción. Cuando se acababa, entonces ellos comenzaban a pagar impuestos. Y ahí, por ejemplo, en Cajamarca, en la mayoría de las iglesias no tienen campanarios, porque han estado en eterna construcción. ¿No? Entonces, tienes esas cosas que acá también se daban, ¿no? Seguramente. En la lucha entre órdenes, acá estaban todas las órdenes presentes en América, estaban en Ayacucho. La Semana Santa huamanguina, pues, es una de las Semanas Santas más importantes en América, ¿no? Y tenía una importancia central, ¿no? Yo estuve trabajando en Huancavelica y me encontré con que toda la gente había venido por lo menos una vez en su vida a la Semana Santa en Huamanga, ¿no? Bien. No era como la Meca, ¿no? Ajá. ¿No? Era un centro de expiación de pecados. Claro, pero creo que también de realización de pecados. Pero... Por ejemplo, la iglesia de Cocharcas, ¿no? Que ya pertenece a Purímac. Claro. Pero pertenecía antes pues, al ámbito huamanguino. Claro, ¿no? era parte de la diócesis. De la audiencia de Huamanga. A la audiencia de Huamanga pertenecía a Huancavelica, pertenecía a Andahuaylas y parte de Ica, ¿no? Claro. Era grande, ¿no? La intendencia de Huamanga llegaba hasta el Cusco. ¿Hasta dónde? A Cusco. No, hasta Andahuaylas nomás. Abancay ya pertenecía al Cusco. Por eso, Abancay pertenecía al Cusco, por eso ese era el límite, ¿no? Y no sé cómo sería en esa época los límites ya con el Cusco mismo, ¿no? Con lo que ahora es Cusco, ¿no? Yo leí la carta donde el rey le entrega a un coronel Carrasco la hacienda en Ninabamba. Y esa hacienda por el este, por el oeste su límite. Hay 4 haciendas Ninabamba. No, hay una en el Valle de Pampas. Claro. Hay otra en el Valle de San Miguel. En Torobamba, ¿no? En el Valle de Torobamba hay otra en Ninabamba. Hay varias Ninabambas en esta zona. Sí. No, en este caso en el San Miguel. No como producto de la expulsión de los jesuitas. Entonces el rey le entrega a un coronel Carrasco, ¿no? Y los límites, como te decía, por el oeste estaba en una zona que se llama Chajo, que no es este Chajo. Me dicen que en la puna de San Miguel hay un Chajo también, ¿no? Y por el este, hasta donde llegaba el Tratado de San Ildefonso. O sea, era medio Brasil era ¿te das cuenta? ¿No? Y cosas así, ¿no? Bueno, pues volviendo a la Semana Santa huamanguina, tiene pues esos aspectos sociales, ¿no? Bien dividida, ¿no? Entre la juventud, por ejemplo, el Domingo de Ramos, el pueblo del Domingo de Pascua. Claro. Y la procesión del Santo Sepulcro bien dividida, los varones con el Cristo, y las mujeres, las damas con la Dolorosa, y así por el estilo. Pero era esa división, yo todavía la he vivido. Acá las misas que hacían, yo en el Salesiano, yo estudié en el Salesiano, y que hacían en San Agustín los domingos a las 11, las mujeres a un lado, los hombres al otro. No se mezclaban, ¿no? Sí. Y estamos hablando... Así están divididas las naves de las iglesias, pues en la fila de bancas. Claro. A la derecha varones, a la izquierda damas. Claro, se mantenía... Para eso era pues la división de las naves en las iglesias, ¿no? Claro, pero además porque a veces el cura celebrante caminaba, ¿no? Por el pasillo que entre las dos filas. Ah, mira. ¿No? Pero no... Bueno, por diversas razones, me imagino, ¿no? El cura predicaba del púlpito generalmente, ¿no? Y el más famoso púlpito del Perú es el púlpito de San Blas en el Cusco. Claro. Hecho por un ayacuchano. Pero es famoso porque es hecho de un solo tronco. Sí, de un solo bloque. Una pieza macizo eso. Claro. Porque el púlpito que tenemos acá al frente de Paula también es impresionante. También es bonito. Sí. Es una obra de arte, es una talla perfecta. Claro,
es algo que te quedas mirando, pues ya no ves al cura celebrar la misa, sino todas las cosas que tiene el púlpito. Pero, no, y de alguna forma, toda esa tradición y toda esa vivencia religiosa se centralizaba en la Semana Santa, ¿no? Claro. Y se creaban, no sé, pienso, por ejemplo, las hermandades era como una especie de buscar una identidad frente a otra identidad, ¿no? Habían rivalidades entre las hermandades, ¿no? Por ejemplo, la del Santo Sepulcro, hasta ahora, ¿no? Poco que aspira a ser elitista. ¿Cómo? Aspira a ser elitista. Yo creo que alguna vez lo pero fue. esas cosas son pequeñas deformaciones dentro del rito católico, ¿no? Claro. Pero es como se estructura, ¿no? Por ejemplo, la mayoría, la más grande, la del Nazareno. Porque eran los menestrales, pues, ¿no? O sea, eran el pueblo urbano. Empleados, pequeños comerciantes, ¿no? Y de alguna forma mantiene ese carácter, ¿no? Sí, pues. Así es. Yo lo que siempre me he preguntado es por qué tiene 4 andas esa procesión. ¿Cuál de ellas? La del miércoles, la del encuentro. Tiene pues 4 andas por San Juan y la Verónica. Tratan pues de hacer una representación de la pasión de Cristo, ¿no? El camino al Calvario. Ya. Y ahí el cirineo le acompañó pues a Cristo a cargar la cruz. Claro. Claro, lo más cercana posible, ¿no? Pero, digamos, la hermandad cargaba 2 andas. Carga hasta ahora 2 andas. Y las andas secundarias, una de ellas, la de San Juan, me dices, ¿no? La cargaban los ladrones. ¿Así? Claro. Yo me enteré de eso por algo, no lo sé, había un señor que trabajaba para nosotros, albañil, que era mormón, ¿no? Pero había estado preso, no sé por qué, lo soltaron de la cárcel y regresó a su templo, a su secta y lo recibieron bien. Pero necesitaba plata, pues no tenía dinero. Entonces le ofrecieron dinero por cargar el ande de San Juan. ¿Ya? Y los mormones le expulsaron de la secta, pero no por haber estado, digamos, en los ritos de otro grupo, de otra iglesia, sino porque esa anda la cargaban los ladrones. Y el hecho de que él hubiera aceptado estaba ofendiendo a toda la iglesia, ¿no? Y ahí me enteré que tenía esa peculiaridad, ¿no? Y la Verónica la cargaba la juventud, pues. Claro. Y decían a la chismosa, ¿no? Sí, pues. Que iba con el cuento de la Virgen al hijo. Pero no sé, porque un poco el drama real es que ella le iba a contar, realmente le iba a contar cómo iba Cristo cargando la cruz al Calvario, ¿no? Su estado, su situación. Ahora la Verónica era la Magdalena, ¿no? ¿Cómo? Era la Magdalena. La Magdalena era la Verónica. Claro, la María Magdalena, ¿no? No, la Verónica era otra. ¿Era otra? Otra. Por eso Verónica era su nombre, no era Magdalena, era otra. Pero pues, bueno, porque Verónica como no... Era la que le limpió el rostro de Cristo, claro, de sangre y de sudor. La que sacó el sudario, pues, la ¿no? que sacó Con el rostro de Cristo. No, la que le limpió el rostro en el camino al Calvario. Claro. El sudario fue ya en el entierro del cadáver de Cristo. Sobre el entierro. El sudario es otra cosa y No, esa que le ponen, cuando él está cargando, le ponen una especie de pañuelo y queda ahí impregnado su rostro, ¿no? Que hasta ahora la tienen no sé en qué ciudad italiana. Ese es el paño de la Verónica. Ya, claro. El sudario es otro lienzo, claro, con el que envuelven ya el cadáver de Cristo. Sí, lo usan para mover Y eso también, no sé qué tradición hay sobre ese sudario, ¿no? Ha habido hasta guerras por el sudario, ¿no?
se descubrió pues la tumba de Cristo pues en Jerusalén. Claro. De ahí viene pues, en la Edad Media fue eso, en la época de los cruzados. En las cruzadas, claro. Pero lo sorprendente que esta orden del Temple, ¿no? Que acá tenía presencia, ¿no? En Huamanga. De ahí viene pues la búsqueda del cáliz de la última cena, claro, y del arca de la alianza. Claro, el sagrado. Los cruzados pues en la Edad Media iban al cercano oriente en las famosas cruzadas para conquistar la tumba de Cristo, etc. Y lo que buscaban era el Santo Grial. Claro. Aparentemente era el Santo Grial. El Santo Grial era el cáliz de la última cena y el arca de la alianza, según los cruzados. Pero en realidad lo que buscaban era la descendencia de Cristo. Sí. Claro. Eso es lo que buscaban los cruzados, la descendencia de Cristo. Bueno, dicen que Cristo no murió en la cruz, sino salió. Y salió de Jerusalén, de Israel, lo que es ahora Israel, y se dirigió a España en barco. Y que sus descendientes serían los reyes de la primera dinastía franca, ¿no? Los merovingios. Pero no lo sé, no. Sobre la vida de Cristo hay varios misterios, pero Cristo, según el Evangelio, desaparece de él a los 12 años cuando vota a los mercaderes del templo. Claro. Y reaparece ya a los 30 años con su prédica, ¿no? Claro. Ese lapso entre los 12 años y los 30 años, 18 años, misterio, no se sabe de Cristo nada. Y hay un religioso que estudió esto, averiguó, Renan, escribió un libro, La vida de Cristo. Claro. Según él, Cristo estuvo peregrinando por el Asia en esa época, llegó hasta el Himalaya, hasta la India. Claro. Y hablaba sánscrito, aprendió esos idiomas y estudió esas antiguas religiones. Y regresa a los 30 años y comienza su prédica, ¿no? Y se tumba el Imperio Romano. Sí, bueno, sí, pues. Pero hay algo sorprendente, ¿no? Cuando Cristo nace, van los 3 reyes magos a saludarlo. Los reyes magos eran sacerdotes persas de la iglesia de la religión mazdeísta, ¿no? Que eran los herederos directos de los primeros monoteístas, ¿no? De pastunes y también persas, ¿no? Abraham, el padre de los judíos, nace en Ur, era mazdeísta, ¿no? Entonces tú dices, ¿no? Esta religión, la religión católica, está más pegada al mazdeísmo o a la antigua religión judía. Es una de las cosas que siempre me he preguntado, ¿no? Sí, son mezclas pues de las antiguas religiones y hasta del paganismo, ¿no? Claro. Esa, digamos, esa veneración a santos, tantos, ¿no? Es parte del panteón romano. Claro. Es un recuerdo del panteón romano. Que ellos lo reciben además de los griegos. Bueno, pues, ¿no? Todo en la historia de la humanidad, todo cambia, todo se modifica, todo gira. Claro. Nada está estático, pues. Es una ley natural. No, un poco, esta Semana Santa, que es tan importante, yo te diría a nivel mundial, ¿eh? Así, probablemente Sevilla y punto, no hay más, ¿ya? ¿Por qué la han cambiado tanto los ayacuchanos? Es pues la evolución natural de las sociedades, ¿no? Las sociedades pues no están estáticas, cambian pues, y cambian las sociedades y cambian sus creencias. Pero a ir de ¿qué te digo? Cambia su misticismo, cambia su conducta, cambian sus estilos, hasta cambian sus principios. Claro,
Ese es el gran problema, ¿no? Porque antes era religiosa. Ahora difícilmente podría uno decir que es una fiesta religiosa, ¿no? Esos son sus orígenes, pues. Claro. Y como te digo, como te repito, evoluciona pues todo con el evolucionar de las sociedades, en la evolución natural de las sociedades, ¿no? Evolucionan sus creencias, hasta sus mitos evolucionan, hasta su conducta evoluciona. Entonces, Todo, ¿no? Claro. Finalmente, Arturo, hace 2 años que no tenemos Semana Santa. sí, pues, ¿No? por esta fatalidad, pues, Claro. ha habido Semana Santa hasta en las guerras. Sí. Ahora no hay 2 años Semana Santa por una epidemia malévola. Por una, claro. Pero ¿cómo afrontar eso, no? Pues ya no como católico, sino como manguino, que no tener nuestra Semana Santa. Y pues es una pena, pero no hay otra manera, pues, para combatir esta epidemia. Tiene que haber estas medidas, pues. Claro. No hay otra. Y hay que sobrellevarlo, pues, con cierta paciencia, ¿no? Pero ahora uno dice ya, el próximo año no hay epidemia. Ojalá, son mis mejores deseos, Ojalá. ¿no? Pero ¿volverá a ser la Semana Santa? ¿Cómo? ¿Volverá a haber Semana Santa? Si no hay epidemia, tiene que haber, ¿no? Tiene que haber, ¿Qué debería cosa lo va a haber. impedir? No, probablemente que ya los ayacuchanos no quieran juntarse entre ellos porque les ha quedado pues el trauma del contagio, ¿no? Y pues, pero ya pasará esto. Todas las epidemias pasan, nunca duran. Nunca duran. Porque Pasó el paludismo, la malaria, pasó el sarampión, pasó la rabia, el cólera, la rabia, tantas epidemias que hemos tenido. sí, pasan, pero siempre nos dejan una marca. Dejan, pues. Y la dejan. marca de esta pandemia creo que es la desconfianza, ¿no? Ya todos desconfiamos de todos, ¿no? Dejan sus traumas, pues siempre. Sí. Nosotros volvemos en el siguiente bloque de Confluencias Culturales.